Bueno, te damos gracias, Señor, por este momento que vamos a poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque vamos a hablar de tus temas, de temas importantes. Gracias, Señor, porque podemos terminar un año, comenzar un año nuevo, pero realmente sabemos y podemos confiar que tú estás con nosotros y que vas a estar acompañándonos en todo este año, en todo lo que vamos a hacer en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo, en todas las cosas en las que nos dedicamos. Señor, también que vas a trabajar en nuestros corazones, pero Señor, nosotros queremos aprender y conocerte más, Señor, aprender de tu palabra, conocerte más a ti, servirte, Señor, obedecerte y hacer tu voluntad. Por eso te pedimos que nos ayudes en este día, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayudes a comprender, Señor, lo que tu palabra verdaderamente dice. Ponemos todo en tus manos, Señor, y lo hacemos para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno. Buenísimo, excelente. Vamos a compartir entonces una serie nueva, ¿sí? Y en esta serie me gustaría hablar fundamentalmente de lo que tiene que ver con el evangelismo, ¿sí? Y hay muchos temas que creo que tienen que ver con esto del evangelismo, que son bien importantes que nosotros los podamos aprender. Porque hay veces que tenemos esta idea como un poco quizás superficial de lo que es el evangelismo y pensamos que el evangelismo es simplemente compartir de Cristo, que la gente venga a la iglesia. Y lo vemos de un aspecto práctico que está bueno, porque el evangelismo es práctica, el evangelismo es llegar a la gente, el evangelismo es eh, que la gente venga a Cristo, pero tiene algunos detalles que son bien importantes que nosotros los tengamos bien en cuenta. No todo lo que decimos cuando, entre comillas, evangelizamos es realmente evangelismo, y entonces es bien importante que nosotros podamos entender qué es exactamente evangelismo, cómo debemos hacer evangelismo y cuál es el efecto esperado y cómo medir, digamos, si el evangelismo tiene éxito o no tiene éxito. Entonces vamos a hablar de todos estos temas y lo vamos a hacer en una serie, no es algo que vamos a hablar en un día, pero para poder comprender claramente cómo es el evangelismo correcto, primero tenemos que comenzar entendiendo qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a quién es un cristiano, quién no es un cristiano, y muchos de estos temas ya los vimos cuando vimos en la serie de Primera de Juan, y no vamos a entrar tanto en ese detalle, pero vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver sobre todo el hecho de cómo o cuándo una persona se convierte o cómo llega una persona realmente a convertirse a Cristo. Entonces, me gustaría que viéramos algunos aspectos que tienen que ver con eso y hoy nos vamos a dedicar a eso. Fundamentalmente a responder la pregunta de qué es lo que produce el cambio en la persona, sobre todo, ¿no? ¿Quién es el que decide si una persona se convierte o no se convierte? Entonces vamos a entrar un poquito en este tema y vamos a leer algunos pasajes como para poderlo entender. Pero, de nuevo, como decía al principio, un poco la idea es que nosotros podamos también hablar, preguntar y opinar, porque lo que vamos a ver realmente es difícil de comprender muchas veces, no que sea difícil, creo que es en un aspecto sencillo de entender, pero es difícil muchas veces que lo aceptemos porque como seres humanos tenemos una intuición contraria a lo que la palabra de Dios dice, pero nosotros nos vamos a guiar por lo que la palabra de Dios dice y no por lo que dice nuestro corazón. Entonces me gustaría que leyéramos en Isaías capítulo 14 y vamos a leer algunos versos empezando del 24 al 27. Vamos a leer desde el verso 24 primero. Entonces Isaías capítulo 14, verso 24. Fíjense lo que dice. Dice así: el Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Quebrantaré a Siria en mi tierra y la pisotearé sobre mis montes, entonces su yugo se les quitará de encima y su carga será quitada de sus hombros. Este es el plan acordado contra toda la tierra y esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Este pasaje está hablando
fundamentalmente de un juicio que Dios está teniendo sobre unas naciones en particular. Pero no vamos a ver el contexto histórico porque no viene al caso. Pero para mí lo importante es lo que dice en el verso 24 y lo que dice en el verso 27, que dicen así: el Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Lo que Dios está diciendo es que Dios hace que todas las cosas se cumplan de acuerdo a como Dios lo había planeado. Todo. ¿Sí? Este pasaje en sí está hablando puntualmente a un juicio en particular, pero Dios está resaltando un atributo de Dios, que es el hecho de que todo lo que Dios decide, todo lo que Dios planea, de principio a fin, eso se hace tal cual como Dios lo había planeado. Fíjense lo que dice en el verso 27. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Entonces la pregunta es esta: ¿quién puede hacer que Dios cambie de parecer? ¿O quién puede hacer de que Dios no haga lo que Él determinó hacer? ¿Sí? Entonces, estos versículos, y hay otros pasajes que vamos a ver después, establecen lo que se llama la soberanía de Dios. Es la idea de que Dios es absolutamente soberano de todo y es quien determina todas las cosas, y todas las cosas de principio a fin están sujetas a la voluntad, a la determinación de Dios. Entonces, no es una especie de introducción, porque ahora hay, digamos, una implicación con respecto al evangelismo, entonces vamos a empezar a hablar un poquito más sobre ese aspecto, ¿sí? Pero antes de continuar, bueno, hay un Mauro, no sé quién es el Mauro que se ha sumado, pero bienvenido. Si querés saludar, presentarte, sentite libre. Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es ¿Cómo Mauro estás, Mauro? Juárez. Bien, muy bien. Eh, no, Bienvenido, sí, Mauro. tenía Bienvenido. problema con el audio, no podía escuchar, pero recién empiezo a escuchar. Vale, Bueno, gracias. bienvenido, Mauro. No sabía qué Mauro era, pero me alegro que te hayas sumado. Estás invitado Ahí. todos los viernes. Listo, dale, gracias. Excelente. Buenas tardes, Mauro. Hola, Martín. ¿Cómo va ¿Cómo estás? todo? Hola, Gabriel. Hace rato que no los veía. Bueno, y señor Ángel, buenas tardes. No. Sí, sí, está escuchando, está escuchando. Ahí está tomando nota de lo que veníamos hablando. Pero, ¿Cómo bueno, está la bienvenido. vaina por ahí? Sentite libre para preguntar y comentar lo que quieras. Sí, acá No, estamos en sí, yo sé libertad. que era una introducción, pero lo que decías vos, que la soberanía de Dios, obviamente, y si Dios se decidió en hacer algo, no, o sea, no hay nada que cambie, pero también nuestras oraciones, así como uno se pone en la brecha para orar por los demás, así como antes de que él destruyera Sodoma y Gomorra. Él decía, bueno, si había por lo menos 20 justos, 10 justos, 5 justos, y no encontró quién se pusiera en la brecha, pero sí él está dispuesto, bueno, así lo entiendo yo, a pesar de que él es soberano, él está dispuesto como a brindarnos su ayuda y su apoyo. Lo que está diciendo es súper importante y vamos a volver a ese pasaje. No lo tenía anotado, pero es súper importante y me parece que es muy valioso tu aporte. Ahora, mi pregunta es esta. Vamos a pensar un poquito, ¿sí? Si Dios determina todas las cosas, la pregunta es qué pasa con la voluntad humana, qué pasa con nuestra voluntad. O sea, que hay varias formas de entenderlo. Por un lado, nosotros podríamos decir, Dios nos deja todo abierto para que nosotros tomemos libremente cualquier tipo de decisión, ¿sí? Entonces, si nosotros lo viéramos de esa forma, entonces diríamos de que Dios no determinó todo, que Dios determinó todo excepto las decisiones que los seres humanos van a tomar. Entonces, si lo viéramos así, entonces la pregunta es, ¿cómo es posible de que Dios haya determinado todas las cosas y que Dios haya determinado
un resultado, que haya determinado una historia para el mundo, si cada ser humano tiene total libertad para decidir lo que quiera, ¿sí? Y todo se escapa del control de Dios. Dios pasa a ser un Dios reactivo, que simplemente reacciona a lo que los seres humanos deciden. Por otro lado, si nosotros lo vemos como diciendo, no, Dios ha determinado todo lo que nosotros decidimos, entonces Dios pasa a ser, nosotros pasamos a ser como robots o autómatas, y Dios pasa a ser simplemente como un titiritero que tiene todo bajo control y que Él ha determinado todas las cosas, y nosotros simplemente somos sí, robots, sí, que no tenemos decisión propia, ¿sí? Entonces, hay un conflicto ahí, ¿sí? Sobre todo cuando lo vemos en el aspecto del evangelismo. La pregunta sería, ¿quién determina si una persona se convierte o no se convierte? ¿Lo determina la persona o lo determina Dios? ¿Sí? Entonces, bueno, me gustaría escuchar sus opiniones en ese aspecto. ¿Quién determina la salvación? No lo escucho, Ángel, sí, puede. Yo creo que lo determina la persona, por supuesto. Dios está abierto a de que nosotros a elegir entre el bien y el mal, ¿no es cierto? Entonces, que yo creo que cuando la persona determina seguir a Dios, es la persona que tiene que determinar seguir a Dios, me parece, ¿no? Ahora, si eso es cierto, entonces mi pregunta sería, ¿la persona entonces tiene un mérito de su salvación? No, porque la salvación yo diría que no, porque la salvación es gratuita y es un regalo de Dios, es la gracia de Dios, ¿no es cierto? Entonces la Claro, salvación es, el único mérito que podía tener la persona sería de elegir a Dios. ok, pero entonces tiene un mérito de haber elegido a Dios. Posiblemente que sí. Bueno, Dios le dio libre albedrío. voy a hacer una aclaración aquí para que no entendamos que es lógica la discusión, ¿sí? Este mismo debate que nosotros estamos teniendo en versión resumida acá ha estado presente por cientos de años de la Iglesia, con grandes teólogos debatiendo de ambos puntos de vista, ¿sí? Entonces no es que pretendo de que nosotros vamos hoy a decidir quién es el que tiene la razón, y es lógico que tengamos diferencias de opiniones en este aspecto, ¿sí? Yo voy a tratar de transmitir una perspectiva que es lo que entiendo que es la perspectiva bíblica, pero entiendo de que no todos pueden estar completamente de acuerdo conmigo en ese aspecto. Pero una pregunta, digamos, un planteo sería, si la persona decide elegir a Cristo, esa persona tiene un mérito. Entonces, eso estaría echando por tierra lo que nosotros decimos siempre, de que Dios es el que tiene todo el mérito y toda la gloria por la salvación. Les pongo un ejemplo más claro. Entre dos personas que son exactamente iguales, con el mismo temperamento, la misma forma de pensar en muchas cosas, no sé, dos personas que son extremadamente parecidas, pero una se salva y la otra no. ¿Cuál es la diferencia? ¿La diferencia está en la persona o la diferencia está en Dios? Si yo digo, no, la diferencia está en la persona, entonces estoy de alguna forma asignando un mérito a esa persona que decide salvarse, y que eso sabemos que va en contra de la perspectiva bíblica. Ahora, si yo digo, no, la decisión la tiene Dios, entonces de alguna forma se ve un poco empañada esta idea del libre albedrío, esta idea de que cada uno de nosotros puede simplemente decidir libremente, ¿sí? Ahora, según estos pasajes que yo leí hoy, estoy mostrando de que Dios ha determinado todas las cosas. Y esto es importante porque nosotros tenemos que poder tener seguridad de que Dios nos va a proteger realmente, y que Dios tiene poder para protegernos. Si Dios, les voy a poner un ejemplo, si yo estoy delante de un ladrón viene a matarme, no sé, por ejemplo, no sé. Vamos a poner un ejemplo. O viene a quererme robar, tiene un arma en su mano, ¿sí? Me apunta. Si la persona esa tiene completa libre albedrío, entonces Dios tiene que poder permitir que esa persona me mate simplemente, a pesar de que Dios quiera algo diferente. Entonces el punto es de que nosotros, para que podamos confiar en que Dios realmente nos puede proteger, tenemos que poder confiar en que Dios tiene absolutamente
todas las cosas bajo su control. Si nosotros decimos que Dios tiene todo bajo control, menos las decisiones de los demás, entonces prácticamente no tiene nada bajo control. ¿Y cómo puedo confiar en un Dios que no tiene nada bajo control o que no tiene todo bajo control? Entonces el punto es de que la Biblia nos enseña de que Dios tiene todo bajo control. Ahora vamos a ver, fíjense lo que dice Isaías 46. Isaías 46. No estoy tratando de confundirlo, lo que estoy tratando es que piensen en una perspectiva diferente, nada más. Que puedan pensar una perspectiva diferente y analizar otros puntos de vista que nos van a ayudar y nos van a servir para luego empezar a hablar sobre qué pasa en la salvación de una persona, cómo nosotros tenemos que predicar, ¿sí? Entonces es una especie de introducción para toda una serie, ¿sí? Fíjense lo que dice Isaías 46, verso 8. Fíjense, o verso 9. Dice así: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente una ave de rapiña y de la tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad lo he hablado y ciertamente haré que suceda, lo he planeado y así lo haré. Los versículos son categóricos en que Dios hace lo que ha planeado, desde la antigüedad lo ha planeado y tiene todo planeado hasta el fin, ¿sí? Tiene todo establecido hasta el fin. Entonces, nuevamente, si Dios no tiene todo bajo control, si las decisiones de las personas no están de alguna forma bajo el control de Dios, entonces eso quiere decir de que Dios no hubiera podido conocerme a mí como persona desde antes de la eternidad. ¿Por qué? Porque Él no hubiera podido saber cuáles eran las decisiones de cada una de las personas. Entonces, muchas de las cosas que nosotros decimos como cristianos, o cosas como, por ejemplo, Dios me conocía desde antes de la fundación del mundo, o que lo que Dios ha prometido lo cumplirá, cosas como esa, están basadas en la idea de que Dios tiene todo bajo control, y si Dios no tiene todo bajo control, Dios no puede cumplir algunas de esas cosas que muchas veces decimos, ¿sí? Estos versículos nos están mostrando esto, y aún hay un pasaje bien importante que todos conocemos, ¿no? En Mateo 10:30. Mateo 10:30, fíjense lo que dice. Dice así: y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Y obviamente a Dios no le importa, digamos, saber cuántos cabellos nosotros tenemos en nuestra cabeza. El punto de este versículo es la idea de que toda nuestra vida, hasta lo más pequeño, está bajo el cuidado y la protección de Dios, y que está bajo, digamos, lo que Dios ha determinado. Ahora, con respecto a lo que Mauro decía, ¿no? Entonces, decíamos, Mauro lo que decía es que cuando Dios se presenta a Abraham, digamos, con respecto a la destrucción de Sodoma y Gomorra, la idea es que Abraham como negocia con Dios. Sí, Martín, querías hacer un comentario. Sí, quería preguntar si sobre esas posturas, que hay varias posturas, pero puede ser que haya dos posturas bien importantes, que una es de Arminio y la otra de Calvino, ¿puede ser? Claro, sí, exactamente. No lo iba a poner como por nombres, pero sí, la postura de Arminio, básicamente lo que decía es que los seres humanos tienen libre albedrío completamente, que es la postura más popular en realidad en el día de hoy, ¿sí? Entonces que lo que dice es que el ser humano tiene libre albedrío y que Dios tiene poder, pero tiene un poder de alguna forma que está supeditado a que el hombre tiene su propia libertad también, ¿sí? Bajo esta postura, simplemente la salvación es por fe, porque la persona tiene fe, es propia de la persona, y la otra posición, la de Calvino, sería la idea de que Dios ha determinado todas las cosas y es Dios el que da la fe a la persona, ¿sí? Entonces serían las dos posturas, ¿sí? Pero lo que estamos tratando de ver, ¿qué es lo que dice la Biblia? Si más allá de una postura u otra postura, ¿qué es lo que dice la Biblia? Entonces, con respecto a lo que Mauro decía con respecto a Abraham, que Abraham negocia con Dios, el punto es este:
Si Dios ha determinado todas las cosas, Dios había inclusive determinado que él iba a estar negociando con Abraham, que Abraham iba a pedir lo que iba a pedir y que Dios iba a responder de la forma que respondió y que todo se iba a dar de acuerdo a lo que Dios ya había determinado anteriormente. Inclusive si nosotros podríamos hacer un juego mental, digamos, y pensarlo, por ejemplo, con un niño, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, como se dice a veces en broma, ¿no? Como psicología inversa con un niño, ¿sí? Decirle algo a un niño para que haga exactamente lo contrario, porque yo quiero que haga lo contrario, ¿no? Entonces uno puede como decirle lo contrario porque sé que como va a intentar desobedecerme, entonces va a hacer lo que yo quiero. ¿Se entiende la idea? Uno puede, digamos, como adulto, sabiendo que tiene esa capacidad de guiar al niño a que haga lo que uno quiera, aunque lo que diga no sea exactamente lo que uno pretende, ¿sí? Porque uno tiene esa capacidad. Entonces, el punto es este. El punto es que Dios tiene tanto conocimiento, tiene tanto poder y tanta sabiduría, que Dios, aún siendo de que Abraham se presentó delante de Dios de alguna forma y negoció con Dios, lo que terminó sucediendo, todo había sido predeterminado por Dios y que Dios inclusive había hecho que Abraham fuera como es en el momento en que Abraham negoció con Dios. Y Dios había planificado aún esa negociación para que todo salga de acuerdo a lo que Dios había premeditado de antemano. Si eso lo trasladamos a cualquier otro tipo de situaciones en la vida, el punto es que aún mis decisiones libres, mis decisiones que yo puedo tomar con toda mi propia voluntad, están dentro de lo que Dios ya había predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Y aún mis decisiones libres están dentro de todo lo que Dios ha establecido desde el principio. Eso es lo que estoy tratando de probar en el día de hoy, ¿sí? De que nosotros, es cierto que nosotros tenemos libertad, pero aún nuestra libertad está dentro de lo que Dios ha determinado desde el principio. Me gustaría mostrar en Romanos... Sí, sí. Gabriel, pero así de esa forma, como tú estás diciendo, toda la gente va a ser salva, si Dios lo determinó así. No, ¿No es es cierto? buen punto. Entonces no va a haber no va a haber un arrepentimiento que se llama, que la gente, el hombre se pueda volver atrás o la mujer, como lo hizo Nicodemo cuando se arrimó al Señor. Nicodemo creía, pero viste lo que le dijo al Señor, que tenía que nacer de nuevo. Y yo creo que eso, no toda la gente, por supuesto, que viene a la iglesia, posiblemente, ojalá sea salva, ¿no es cierto? La salvación proviene de Dios, lógicamente, ¿no? Pero también hay una consecuencia con relación a lo de Abraham, cuando negoció con Dios, hay una consecuencia también. Y hoy día, fíjate que estamos prácticamente viviendo un tiempo tan terrible, Claro. posiblemente peor que de aquel tiempo, ¿no es cierto? Así que también tenemos que ver el tema de la consecuencia. Claro, lo que estás diciendo es súper importante. De ninguna forma yo estoy diciendo de que nosotros no tenemos consecuencias por nuestras decisiones. Nosotros tenemos consecuencias de nuestras decisiones, estoy totalmente de acuerdo. Con respecto, digamos, a lo que decías, entonces todo el mundo se va a salvar. En realidad es que Dios, hay dos voluntades de Dios. Hay dos voluntades de Dios. La voluntad de todo lo que Dios determina soberanamente y la voluntad de todo lo que desea moralmente. Entonces, como para poner un ejemplo, sería algo así. Yo deseo que mi hijo se porte bien, por ejemplo, ¿sí? Pero, y no deseo darle un castigo, por ejemplo. No deseo darle un castigo. Deseo que mi hijo se porte bien. Pero, si se porta mal, entonces le voy a castigar aunque no lo deseo. Entonces ahí se observan las dos voluntades. Tengo la voluntad de lo que deseo no castigarlo, y la voluntad de lo que determino, que es castigarlo aunque no lo deseo. Lo mismo sucede con Dios. Hay dos voluntades de Dios. Está lo que Dios ha determinado, y que lo que ha determinado es juicio para el pecador, lo que ha determinado es bendiciones para, en algunos casos, para determinadas personas, lo que ha determinado es que las cosas sean como sean. Pero la voluntad deseada de Dios es nuestro arrepentimiento. Pero el hecho que Dios desee, en su voluntad deseada, de que todos los seres humanos se salven, eso no es
lo que Dios ha determinado. Lo que Dios ha determinado, que se salven aquellos que pasan por la puerta angosta, aquellos que creen en Cristo, aquellos que no es que Dios ha determinado que todo el mundo se salve. Nosotros de ninguna forma creemos, ningún cristiano evangélico, o sea, todo lo que yo estoy diciendo son posturas dentro de las iglesias cristianas evangélicas ortodoxas fundamentadas en la palabra. Ninguno de los cristianos ortodoxos cree que todos los seres humanos se van a salvar porque la palabra no enseña eso. Creemos de que algunos se van a salvar, los que se salvan por fe, y los que no creen en Cristo no se van a salvar, y estamos todos convencidos en eso. No hay ningún tipo de debate en ese aspecto, ningún tipo de debate, ¿sí? Entonces, nuevamente, el punto para mí es, sí, ¿Citaste Ángel. Mateo cuánto? 10, ¿Citaste Mateo cuánto? 10:30, 10:30, sí, el versículo de que Dios tiene contado todas las cosas, sí. Entonces, cuando yo digo que Dios ha determinado todo, no digo de que nosotros no tengamos libertad para decidir. No digo que nosotros no tengamos libertad. El punto es este. El punto es que si yo parto de la filosofía, no parto de la Biblia, parto de la filosofía y del razonamiento humano, yo tengo que decir, si Dios determina todo, no existe el libre albedrío. Si existe el libre albedrío, Dios no determina todo. Y las dos cosas desde el punto de vista del raciocinio humano son contradictorias, chocan y no se pueden entender juntas. Son contradictorias del punto de vista de la filosofía del racionamiento humano. Ahora, desde el punto de vista de la Biblia enseña ambas cosas juntas, que Dios ha determinado todas las cosas y que nosotros tenemos libertad para decidir al mismo tiempo y que ambas cosas van juntas. De lo que yo estoy tratando de enseñar o de presentar es esta idea de que nosotros no tenemos que leer la Biblia en base a nuestra filosofía humana, sino que al contrario, cambiar nuestra forma de pensar en base a lo que la Biblia dice. Entonces, Dios enseña, mejor dicho, la palabra enseña que nosotros tenemos totalmente decisión, pero la palabra enseña también que Dios ha determinado todas las cosas desde el principio hasta el fin, y por eso nosotros podemos confiar en Dios. ¿Se entiende el punto? ¿Sí? Sería algo así. Lo único que me queda a mí, por supuesto, como decía Martín, hay dos miradas, hay dos sí. decisiones, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, lógicamente, como tú dices, sí, Dios lo determinó, ahora está también en mí de que yo agarre y sí, lo haga o no lo haga, me arrepiento de mis cosas, de mi pecado o no, sigo mi camino, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es lo que yo creo que eso es lo que Dios quiere de parte mía, que yo agarre y me arrepienta de mi pecado y me vuelva atrás y le pida perdón a Dios, ¿no es cierto? Entonces, totalmente así de esa forma, como tú dices, por fe, la salvación es por fe, por supuesto, entonces yo tengo que creer simplemente y arrepentirme de mi pecado. Totalmente de acuerdo. No quiero que nada de lo que yo estoy diciendo se sienta que estoy en contra de esa idea. No, de ninguna forma está bien claro que los seres humanos tenemos responsabilidad delante de Dios de arrepentirnos y de creer en Él, ¿sí? Ahora, yo estoy tratando de presentar esta otra posición o esta otra perspectiva porque es la perspectiva que no se conoce en el mundo cristiano hoy por hoy. Se conoce solamente una perspectiva. Entonces estoy tratando de presentar la otra perspectiva para que nosotros podamos tener una perspectiva más completa, digamos, de todo lo que estamos hablando. ¿Se entiende? No es que estoy negando que nosotros tengamos responsabilidad delante de Dios. Sí, Martín. Puede ser también que nosotros aceptemos a Dios en buscar la salvación porque Dios nos eligió. Bueno, pero vamos a ir a esos pasajes. Me gustaría leer Romanos 8, 28, 39 primero. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 en adelante, vamos a leer primero. Romanos 8, ¿sí? Fíjense lo que dice. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
Perdón. Fíjense entonces lo que dice, que es bien importante. Dice, por un lado dice que sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Entonces, mi primer punto es este. Si nosotros como cristianos, para que podamos confiar de que todas las cosas cooperan para bien, tenemos que poder confiar en que Dios determina todas las cosas. Si Dios no determina todas las cosas, ¿cómo voy a confiar de que todo coopera para bien? Podrían haber cosas que no cooperen para bien, si Dios no las determina. ¿Se entiende el punto? Entonces, si yo voy a confiar en Dios, tengo que poder confiar que Dios quiere y que Dios puede. Porque Dios puede ser muy bueno, Dios puede ser un Dios de amor, pero si no tiene poder, ¿cómo puedo confiar en Él? No puedo confiar en Él. Para que yo pueda confiar en Dios, Dios tiene que querer y tiene que poder. Tiene que ambas cosas. Entonces, sabemos que Dios quiere. También sabemos que Dios puede hacer de que todo coopera para bien. Entonces, todo tiene que estar bajo de alguna forma su propósito. Ahora, fíjense lo que dice en la segunda mitad del versículo. Dice, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Se está diciendo que los que aman a Dios son los que han sido llamados conforme al propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Porque a veces como que nos enfocamos en la primera parte del versículo y no vemos la segunda parte del versículo. Dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, o sea, aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que que todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios y que los que aman a Dios son los que han sido llamados conforme a la voluntad de Dios. O sea que Dios ha tenido el propósito y la voluntad de llamar a estos que ahora aman a Dios y que ahora todas las cosas les cooperan para bien. Entonces, de alguna forma está implicando, está poniendo en orden las cosas y está diciendo de que Dios ha determinado, ha tenido un propósito de llamar a determinadas personas para que le amen y para que las cosas les cooperen para bien para estas personas. Ahora, fíjense, vamos a leer un poquito más. Dice el verso 29. Para los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, fíjense lo que dice. A los que conoció de antemano. Ahora, la palabra aquí, conoció, en el original, no tiene la idea que nosotros tenemos en español, como de conocer a un amigo o conocer a otra persona, si haberlo conocido desde antes. O sea, como yo podría decir que uno conoce a un famoso y lo ve en una película, vamos a decir, hasta que luego lo conoce personalmente. Entonces yo podría decir, yo lo conocía de antes porque lo veía en la película. No tiene ese sentido esta palabra que conoció. La palabra conoció aquí tiene el sentido de tener una relación personal y haber, digamos, teniendo un conocimiento profundo y como una relación establecida, ¿sí? De la misma forma que, o de forma similar, no es exactamente lo mismo pero que en el Antiguo Testamento se utiliza la idea de que, por ejemplo, o aún en el Nuevo, de que José conoció a María. ¿Qué quería decir? Que tuvieron intimidad, vamos a decir. Acá tampoco no tiene una connotación sexual de nada por el estilo, pero tiene una connotación de relación, ¿sí? No una connotación de conocimiento. Entonces dice, los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí. No es que Dios desde antes conocía lo que nosotros íbamos a hacer en el futuro. Lo que está diciendo es que Dios nos había predestinado, Dios nos hizo de una forma y que Dios estableció las cosas y nos predestinó, nos eligió, digamos, marcó el destino para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, acá hay mucho debate, mucho debate. Algunos van a decir de que Dios predestinó personas particulares. Otros van a decir que Dios predeterminó a un grupo de gente
que iban a ser los que iban a ser salvos, pero no eligió a quienes iban a estar dentro de ese grupo, sino que eligió simplemente a los que creyeran en Cristo de forma general, no a las personas en particular. Pero aquí el pasaje no está dando un sentido general, está dando un sentido particular. Está diciendo de que los que aman a Dios fueron los que son llamados conforme a su propósito, fueron los que han sido conocidos de antemano, fueron los que han sido predestinados para ser imagen de su Hijo, y los que son hermanos del primogénito. Entonces, hay mucho debate. Ahora, una postura, una forma de entenderlo, tiene que ver que Dios ha determinado de antemano quiénes habrían de ser salvos. ¿Los escucho? ¿Opiniones, comentarios hasta aquí? Si hay comentarios pueden preguntar. Y de todas maneras, no sientan de que yo estoy tratando de imponerles, digamos, esto. Estoy tratando por lo menos de transmitirle otra visión para que a nosotros nos ayude a pensar lo que la Biblia dice, ¿sí? Y que nos ayude a entender y profundizar, ¿sí? No es que ahora, digamos, si alguno está de desacuerdo conmigo, entonces no quiere decir nada. Podemos estar totalmente en desacuerdo y está bien. No hay ningún problema en respecto a esto que estemos en desacuerdo, ¿sí? Hay libertad. Aún más, en mi propio caso, a mí me tomó años de poderlo estudiar y poder replantear, digamos, mi opinión en base a lo que la palabra de Dios dice. Entonces tampoco no pretendo que nadie cambie su opinión de un momento para el otro. Simplemente que al menos escuchen una perspectiva diferente en cuanto a lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? De todas maneras, esas dos posturas que son las más conocidas, la de Calvino y la otra, pero porque son las más conocidas, porque ellos son lo más conocidos, pero hay varias posturas, ¿no? Hay por lo menos una más, el molinismo, que es una postura bastante más compleja, pero tiene mucho de filosofía, pero hay por lo menos una postura más que es el molinismo, ¿sí? Al menos sí, una más. no, Y después hay varios detalles, sí. Está bueno vos cómo lo planteás, de poder ahondar en la lectura, de poder escarbar, de poder, porque hay cosas que yo no lo tenía, ¿no? Uno pensándolo así nomás, entonces somos tan poderosos que decimos que sí y ya somos salvos. Bueno, ¿viste? También es un poco así, ¿no? Pero me gustó eso que vos dijiste antes, que va tomado de la mano tanto la determinación de Dios y también el arrepentimiento nuestro, ¿no? Claro, sí, yo no estoy negando de ninguna forma que el ser humano tenga que arrepentirse, ni estoy negando que el ser humano tenga que decidir por Cristo, poner su fe en Cristo. No estoy negando nada de eso. Estoy diciendo que eso existe totalmente y que en el mismo tiempo Dios ha determinado todas las cosas. Que las dos cosas son totalmente verdad. En lo que estoy diciendo eso, por favor, que quede bien claro, porque sé que muchas veces algunas personas van a tratar de decir de que estamos como olvidándonos de la responsabilidad humana y estamos como diciendo que la gente haga lo que quiera, total, Dios determinó todo. Y eso no es de ninguna forma lo que nosotros estamos diciendo. Esto es súper importante, ¿sí? Pero importante, digamos, poder pensar en estas cosas. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros podamos decir con toda seguridad es que la salvación proviene de Dios del principio al fin. Porque si yo digo, no, yo decidí por Dios, entonces no estoy diciendo que la salvación proviene de Dios de principio a fin. Entonces es importante esto. Entonces, para ponerlo de otra perspectiva, todo lo bueno proviene de Dios. Todo lo malo proviene de nosotros. Si lo ponemos así, si somos salvos gracias a Dios. Y si no somos salvos, no somos salvos por culpa nuestra. ¿Se entiende? Porque si no, yo podría... Está bien, Gabriel, como tú dices, claro, por ahí posiblemente tú tengas un punto de vista, ¿no es cierto? Y está todo bien, no vamos a contradecir. Yo creo que los que estamos aquí conocemos bastante, ¿no? Sí. Entonces, sí. Por ahí conocemos, un poco no, ¿verdad? Pero lo importante es de que realmente sí, yo creo que la persona tiene que tomar la determinación de seguir el propósito de Dios es de que a mí, de que la salvación llegue a mí, ¿no es cierto? Ahora está de que yo acepte esa salvación o que yo reciba esa salvación. El regalo de Dios está. Ahora que yo lo reciba es otra cosa, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, Y como hablamos de las consecuencias que muchas veces por ahí tenemos, y nosotros tenemos que seguir confiando de que somos salvos, por supuesto, y creyendo en eso y aferrado a eso, por supuesto, que somos hijos de Dios y somos salvos, ¿no es cierto? sí, Y tenemos sí, que creer de que la gente necesita de que nosotros le llevemos el Evangelio y de que, ¿no es sí, cierto? Sí. sí. De Después de toda hecho, la filosofía que pueda llegar a haber, es cierto, como dicen ustedes. Hace poco tiempo escuché una barbaridad, pero bueno, pero ¿viste? sí, es cierto. Bueno, vale aclarar algo de esto. Mucho de lo que yo estoy diciendo hasta Lutero lo creía. No es que yo estoy diciendo algo que es anticristiano, de ninguna forma. Al contrario, si buscan, digamos, la historia de la Reforma, Lutero argumentaba a favor de muchas de las cosas que yo estoy diciendo. Así que eso lo podemos aclarar. Sí, Fíjense, les voy a leer sí. algo de este libro. Fíjense, se los recomiendo totalmente. Totalmente, lo voy a poner ahí a ver si se alcanza a ver. Dice... ¿Puede la oración cambiar las cosas? Así se llama el título del libro. ¿Ves? Un folletito más que un libro, es bien cortito. Bien cortito. Fíjense, les voy a leer algo que me pareció bien interesante. Fíjense lo que dice. Esto está hablando de la oración, no de la evangelización, pero aplica igual. Dice así. Pero, ¿qué podemos decir de la intercesión y la súplica? Es agradable hablar de los beneficios religiosos y espirituales y psicológicos y cualquier otra cosa que podría derivar de la oración. Pero, ¿qué puede decir de la verdadera pregunta? ¿Hace alguna diferencia la oración? ¿Cambia algo realmente? Alguien me hizo una vez esta pregunta, solo que en palabras levemente distintas. Dice así, ¿la oración hace que Dios cambie de parecer? Y la respuesta, fíjense, mi respuesta desató tormentosas de protestas, tormentas de protesta. Simplemente dije que no. O sea, la oración no hace que Dios cambie de parecer. Dice, continúa diciendo, ahora bien, si esta persona me hubiera preguntado si la oración cambia las cosas, yo le hubiera contestado, por supuesto que sí. Es interesante este concepto. Está diciendo este pastor, un pastor sumamente reconocido, sí, que ya ha fallecido, dice que la oración no hace que Dios cambie de parecer, pero lo que la oración hace es que cambien las cosas en nuestra realidad práctica. Pero no es que nosotros cambiamos la opinión de Dios o la decisión de Dios. Aún Dios había puesto en nosotros el deseo de orar esa oración y cuando cambian las cosas humanamente, cambian como resultado de la oración, pero porque Dios nos llevó a hacer esa oración. Dios puso eso en nuestro corazón. Para poner un ejemplo, ¿no? Imagínense que nosotros estamos orando por alguien que está pasando problemas, ¿no? O mejor dicho, ni siquiera estamos orando. Simplemente nos despertamos a la medianoche, lo sentimos en nuestro corazón de estar orando por una persona que está por orar por alguien, ni siquiera sabemos lo que está pasando. Y oramos a la medianoche por esa persona y después nos enteramos que la persona estaba pasando una dificultad y gracias a la oración ayudó a que la persona saliera de esa dificultad. Entonces la pregunta es, ¿nuestra oración hizo que la persona cambiara su situación? La respuesta es sí, pero no es que nosotros le cambiamos la opinión a Dios, sino es que Dios puso en nosotros el deseo de hacer esa oración para que esa oración trayera un resultado en la persona. Pero Dios no cambió de parecer, lo que cambió es la situación de la persona. Pero Dios ya lo había determinado de antes. Dios ya había puesto eso en nuestro corazón para que oráramos por esa persona, para que la persona cambie su situación. Dios está trabajando en nuestros corazones todo el tiempo para que su propósito se lleve a cabo. Es un buen ejemplo, digamos, de lo que estoy tratando de decir. Estoy tratando de decir simplemente que aún cuando nosotros tenemos esta carga de evangelizar, el que está poniendo nuestra carga por evangelizar es Dios. Aún cuando nosotros oramos por una persona para que se convierta y se arrepienta, y la persona se convierte y se arrepienta, Dios hizo el cambio, no nosotros. Ni siquiera la persona, es Dios el que tocó el corazón de esa persona. Cuando nosotros oramos por alguien y pedimos, Señor, toque el corazón de esa persona, y la persona cambia, el que tocó el corazón fue Dios. Y justamente ahí estamos pudiendo decir, Dios es el que tiene todo poder para realmente tocar los corazones de verdad. Porque si Dios no tuviera ese poder, entonces tendríamos que decir, Señor, toca el corazón de la persona, y Dios no podría tocarlo, tendría que decir, no puedo, Él tiene su propia decisión. Pero nosotros oramos para que Dios toque el corazón de esa persona, ¿o no?
¿Oramos para que Dios toque el corazón de la persona? Sí. ¿Y por qué oramos? Sin duda. ¿Y por qué oramos para que Dios toque el corazón de la persona? Porque sabemos que puede. Sin Porque Dios, duda. claro. ¿Se entiende? Entonces ahí vamos complementando. Totalmente. Estamos diciendo, ¿qué tenemos que hacer? Oramos por la persona para que se arrepienta y después vamos y le predicamos. No es que hacemos una sola cosa. Oramos y no predicamos o predicamos y no oramos. Tenemos que hacer ambas cosas. Y justamente una de estas ideas de la clase de hoy es presentar esta necesidad de que tenemos que hacer ambas cosas. Tenemos que predicarle y tenemos que orar. No sirve con predicarle sin orar, no sirve orar sin predicarle. ¿Se entiende? Porque si simplemente nosotros dijéramos es decisión de la persona, entonces ¿para qué oremos? Directamente vamos y le predicamos. Entonces, bien, Sin ahí duda. estamos estableciendo que Es que ambas cosas son sumamente importantes. Está sin duda que tremendo es esto. así, porque la oración muchas veces de uno cambia la determinación de la persona, a veces, ¿verdad? Porque yo Exactamente. recuerdo, fíjate que los otros días, hace unos días, bueno, yo me acosté a dormir y resulta que a la madrugada me desperté. Y cada vuelta que me despertaba como pensando con esta chica que yo te decía que está Sí, con cáncer y sí, que con lo nosotros que estamos estuvimos hablando. visitando. Sí, Claro. Y me despertaba con ella. Entonces, bueno, yo orando, seguí, por supuesto, como tú dices, oré al Señor. Y al otro claro. día vamos, y la chica, viste que tiene, yo te decía que tiene un problema de cáncer ya de 3 años, y está bastante dedicada a salud, creyendo de que va a salir adelante, por supuesto, pero ¿qué pasó? Esta chica se estaba bastante bien y ella le gustaba que una amiga de ella le hace un guiso de lenteja, no sé si lo conocés. Sí, Y me bueno, gusta, me gusta. y ella quería comerlo. Y está débil de ese estómago, ¿no es cierto? Claro, Porque no viene claro. reteniendo los alimentos correctamente. Entonces la amiga le trajo un guiso de lenteja con chorizo colorado, que sé yo cuánto, y se lo comió. Y se lo comió. Y resulta que a las 2 o 3 de la mañana tenía un ataque de hígado terrible. Claro. Entonces, y yo creo que, viste, como tú dices, por ahí Dios te pone en el corazón que tú intercedas por Exactamente. esa persona, ore por esa persona, ¿verdad? Porque está pasando situaciones que a veces pueden ser fatales, ¿no es cierto? Exactamente, Y yo creo exactamente. que eso es lo que hace la oración, creo yo, en nosotros. Claro, pero pensarlo así, ¿no? Dios podría simplemente decir, no, no necesito que Ángel ore. Yo ya determiné sanarla o cuidarla o lo que sea, lo voy a hacer y punto. O Dios podría decir, no, yo no quiero sanarla, a ver qué Ángel me convenza. Pero no es ni un extremo ni el Ah, otro. Es que Dios determinó cuidarla, pero el medio por el que Dios determina cuidar a las personas es a través, por ejemplo, de ponerle carga en otras personas para que oren. Entonces, cuando nosotros vamos a orar delante de Dios, Dios ya sabe lo que nosotros vamos a orar y ya está convencido de qué actitud va a tomar. Entonces, ese es el punto, ¿no? Cuando nosotros vamos a predicar, Dios sabe quién va a creer y quién no va a creer. Y Dios ya ha hecho todo para que aquellos que van a creer crean. ¿Sí? Entonces, ahí está el punto. Me gustaría leer un último pasaje y ya con esto terminamos por hoy, para que no nos estiremos más, ¿no? Efesios capítulo 2, versos 4 al 10, fíjense lo que dicen. Efesios capítulo 2, 4 al 10, dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto, fíjense lo que dice, y no es un invento mío, lo que la palabra de Dios dice, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjense lo que dice. Lo que dice es que hemos sido salvados por gracia, dice. No dice que hemos sido salvados por fe. Dice que hemos sido salvados por gracia. Y después agrega, por medio de la fe.
Entonces, nosotros hemos sido salvados por gracia. La fe es el medio. Pero hemos sido salvados no por fe, hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe. Y después aclara, pero esto no es de ustedes. No procede de ustedes. Procede de Dios. Dios. O sea, el punto es este, que aún el hecho de haber tenido fe en Cristo es porque Dios puso esa fe en nosotros, y si Dios no hubiera puesto esa fe en nosotros, nosotros no la tendríamos. ¿Por qué no la tendríamos? Porque nosotros, como estábamos, y ahí podemos volver en el versículo 5, dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. ¿Sí? Bueno, en este caso dice delitos, pecado dice en el versículo 1 o 2, ¿sí? Pero entonces el punto es este, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos. Y no hemos sido salvados porque nosotros estábamos muertos en nuestro delito y tuvimos fe estando muertos en nuestros delitos, sino que hemos sido salvados porque aunque estábamos muertos en nuestros delitos, Dios tuvo gracia por nosotros y nos dio la fe que procede de Él para que nosotros pudiéramos dejar de estar muertos y podamos ser resucitados por Cristo. Entonces, mi punto es este, si ustedes se tienen que llevar una idea principal del día de hoy, es de que definitivamente, de principio a fin, la salvación es por absoluta gracia y misericordia de Dios y no por mérito nuestro de ninguna forma. Eso no quita nuestra responsabilidad, al contrario, aumenta nuestra responsabilidad de ser obedientes a Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados y de buscar más a Dios. Y vamos a seguir abundando en esta idea de arrepentirnos y de buscar a Dios, porque el arrepentimiento es fundamental para el evangelismo. Pero si hay algo que nosotros tenemos que acordarnos es que es por gracia de Dios, porque Dios es el que ha obrado para que nosotros pudiéramos tener fe, ¿sí? De nuevo, nuevamente, simplemente que se lo lleven, que mediten en esto, relean los versículos, lo sigamos hablando. No necesitan estar convencidos, pero sí, fundamentalmente esta idea de que nosotros no tenemos que anteponer nuestra idea filosófica, vamos a decir, por sobre lo que la palabra dice, sino que tenemos que creer en lo que la palabra dice por sobre la razón. Porque si nosotros vamos a anteponer la razón, entonces no podemos aceptar la Trinidad, por ejemplo. La Trinidad no es razonable, pero es lo que la Biblia dice. Entonces creemos en la Trinidad no porque sea razonable, sino porque la Biblia dice. El mismo punto ¿sí? No es que creemos que Dios ha determinado las cosas, todas las cosas, y que al mismo, o sea, como yo digo, yo creo que Dios ha determinado todas las cosas y que al mismo tiempo nosotros tenemos una responsabilidad humana completamente. Pero yo, ¿cómo creo en las dos cosas al mismo tiempo? La razón no lo puede explicar. La Biblia sí. La Biblia dice que ambas cosas son verdades y yo las creo porque la Biblia dice, y no, aunque parezca no razonable, ¿sí? Entonces esa sería como mi conclusión del día de hoy, ¿sí? No, está tremendo. Yo creo, porque yo también estuve muy confundido, porque le doy gracias a Dios por estar con estos estudios donde podemos avanzar, donde nos podemos meter y hasta podemos interactuar. Sé que el tiempo es corto, pero por eso tenemos todos los viernes, ¿no? Tenemos que esperar todos los viernes con hambre, y yo creo ahora, personalmente, que sí, que Dios me eligió, porque cuántas personas con una capacidad intelectual, con una carisma, hasta más lindo que yo, hasta con pelo, ¿no? Pero Dios Hablé así, Martín. pero Dios a mí me eligió. A mí cuando estaba muerto en pecado, cuando estaba en el pozo, ¿no? Lleno de barro, cuando estaba muerto. Así que totalmente que creo que es de Dios, pero y que nosotros estamos aprendiendo cada vez cosas más profundas, porque muchas veces y en muchos lados, en las iglesias y todo, no se tocan estos temas. Se hace un evangelismo muy superficial y bueno, y que vamos a tener trabajo y que vamos a tener nuestra casa, nuestro auto y bueno, y ya está. Bueno, con respecto perdón, sí. Pero estas posturas son de los grandes reformadores.
como Sí. Lutero, Calvino y todo eso. Sí. Lo que pasa es que nuestra cristiandad, por decirlo de una forma, de la actualidad, se ha mezclado muchas veces con la filosofía del mundo. Entonces, como se ha mezclado, se ha mezclado tanto con la filosofía del mundo que muchas veces se ha perdido de vista algunas cosas de lo que la palabra de Dios dice. Se cree más vale lo que dice digamos, la sociedad, ¿sí? Y no tanto lo que la Biblia dice. Con respecto a esto de la palabra de escogidos, si yo al final no llegué a este versículo, pero en Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces, el punto es que Dios ha escogido, ¿sí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces, es importante también eso, que cuando vos decís, Martín, Dios me ha escogido, entonces es bíblico esta idea de decir, ok, Dios me ha escogido, no fue porque yo tenía algo bueno en mí. Esto no quiere decir entonces que si Dios me escogió a mí, entonces a los otros no, entonces Dios es un malvado o algo por el estilo. No, ya podemos llegar a ese aspecto en el futuro, pero no tiene la idea. La idea tiene que si Dios me ha salvado por su propia gracia y no porque hubiera algo bueno en mí, sino por su propia gracia y misericordia. ¿Sí? Amén. ¿Algún comentario más? Estela, Cele, Ángel, Mauro. Hola, buenas noches para todos. Hola, Estela, No, ¿cómo todo estás? bien, Gaby. Estaba escuchando atentamente. Entré medio tarde, acá estoy con mi mamá en Gualeguaychú y estaba Bueno, un meditando, saludo mira, para toda la familia. Entre Ríos, como es Rivadavia, Estados Unidos. Muchas Excelente. gracias, Gaby. Muchas Colombia. gracias, Don Ángel, todo, Martín, mi amor. Bueno, Celestita, bendiciones, Estela. muy bendecida por la palabra, Gaby. Gracias. Bueno, me alegro. También Con mi tenemos a mamá, Colombia presente. Colombia, Mauro, amén. ¿algún Amén. Acá comentario? está mi mamá está escuchando conmigo, ¿eh? Bueno, me alegro mucho, un abrazo muy grande. Te mando un abrazo, Gaby. Gracias, dice mami. Gracias. Muchas gracias. Un cariño grande para ella. Gracias, dice la abuela. 87 años, Don Ángel tiene mi mamá. Amén, bendiciones. Mauro, ¿algún comentario de tu parte? ¿Alguna pregunta? Hola, no me está escuchando atentamente. Gracias por compartir este momento, por este tiempo de escuchar las palabras y demás. No, voy un poco ocupado, voy manejando, pero no, bien, gracias por todo. Y la verdad, para mí no es relevante quién tiene el mérito en el sentido de que, o sea, para mí es algo sencillo, ¿sí? Dios hizo todo, pero todo lo posible para que toda la humanidad fuera salva. Digamos, a nosotros nos queda un 0,000000001% de decir, bueno, es como que Dios dice, defina, si quieres ser salvo, sí o no. Entonces, para mí, o sea, mi punto de vista, o sea, respeto mucho todo lo que ha hablado, lo he entendido perfectamente, las posturas y todo espectacular, no tengo nada que decir, nada en contra. Pero ese es mi punto de vista y está bien. O sea, para mí no es relevante si tenemos mérito o no. ¿Sí me explico? Pero no, la verdad que sí, también me gustó mucho y voy a hacer todo lo posible del próximo viernes también estar en este estudio bíblico que me parece muy interesante. Perfecto. Bueno, más que nada estoy enseñando esto porque nos va a servir como base para el evangelismo, porque cuando veamos más cosas con respecto al evangelismo va a tener algunas implicaciones sobre cómo nosotros nos vamos a comportar en el evangelismo. Así que gracias por tu aporte, me parece que muy bueno, pero bueno, lo estamos enseñando porque hay una razón que vamos a seguir profundizando más en el futuro cuando avancemos un poquito más. Amén. Bueno, ¿oramos al Señor? Sí. Yo lo escucho, Ángel. Que te decía que el último pasaje que leíste de Efesios, ahí habla dos palabras que es fundamental, que es la fe, ¿verdad? Y la gracia, que es el regalo de Dios, Claro que por sí. supuesto. Claro que sí. Pero fíjate que nosotros, por supuesto, tenemos la obligación de evangelizar, de llevar la palabra, por supuesto, ¿no? Porque dice, la palabra misma dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí.
Entonces nosotros tenemos como la obligación de llevarle a la gente la palabra para que la fe esa se despierte en ellos, porque muchas veces la fe, tenemos fe, por supuesto, pero es una fe natural nada más que nosotros tenemos, y en Dios cero fe, ¿no es cierto? Sí, Entonces, exactamente. yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, llevar la palabra para que esa fe se despierte en ellos y puedan llegar al conocimiento de Dios. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, ahora lo empecé a escuchar medio cortado, pero sí. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Se volvió a cortar? Sí, sí, pero te escuché creo que casi todo y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás aportando. Muchas gracias. Bueno, que esté bien. Bueno, oramos al Señor entonces, breve. Gracias, Bendiciones Señor, para te damos todos. por este tiempo, Señor. Gracias por haber podido compartir estos momentos. Te quiero pedir realmente que tu palabra esté tocando cada uno de nuestros corazones, que nos enseñes, nos hagas crecer, Señor, y que nos hagas tener un deseo cada vez mayor por conocer tu palabra y por predicar tu palabra a todos los que necesitan escucharla, Señor. Gracias por todo, ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.